preguntando si llegaste a escuchar lo que te dije o no. Escuché la mitad, de que solo se queda con el principio y lo demás es lo que queda de silencio. Claro, o sea, no, tú sabes que el verbo va a cambiar según la conjugación, ¿no? Si por ejemplo tengo el verbo jugar y lo voy a conjugar, entonces va a variar. Por ejemplo, yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, ellos juegan, ustedes juegan. Entonces, lo que vamos a tener como lexema es, por ejemplo, la parte invariable, que se dice yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, ellos juegan, ustedes juegan, ya según la conjugación, espérate pues, jugar es un verbo, ¿cómo se llama esto? Irregular. ¿Por qué? Porque cambia la raíz. Si te das cuenta y conjugas, cambia. Por ejemplo, el verbo comprar. Yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos, ustedes compran, ellos compran, ¿ya? Tu lexema va a estar hasta comp, P-I-R, porque inicia con yo compro, tú compras, ya cambia, ¿ya? Oh, Es sí, tu lexema. Después, en el primero, por ejemplo, varía en O, en el segundo as, en el tercero a, en el cuarto amos y en el quinto an. Esos restantes, esos sufijos, son llamados desinencia, porque es todo lo que resta el resto de la raíz. después de la raíz. Ahora, si yo te mencioné acá es porque no habíamos visto ningún participio con ado, y por eso es que te dije, mira, un participio y ya, por eso lo relacioné. ¿Listo, Puri? ¿Ahora sí, claro? Ahora sí me es claro. Ahora sí, vamos acá. Aquí justamente está lo que te estuve mencionando hace un momento, ¿ya? Tenemos división de los verbos según su conjugación. Verbos regulares son aquellos que no presentan variación en la raíz ni en las desinencias del modelo que sigue. Por ejemplo, los verbos regulares son los que no van a cambiar en cuanto a la raíz. Por ejemplo, el verbo comer, el verbo comprar, siempre van a tener una misma raíz. En cambio, los verbos irregulares van a variar. Ellos sí presentan alteración en la raíz y claro, en las desinencias también, pero en la raíz sobre todo, por eso se les reconoce como irregular. Si tú dices el verbo jugar, fíjate, yo juego, hasta ahí, tenemos una raíz de yo juego, tú juegas, él juega, hasta ahí aparentemente mi raíz es jue, hasta la G, ¿no es cierto? Sí, Ya, pero cuando decimos nosotros jugamos, no decimos juegamos, decimos jugamos. Ahí, hasta la G nomás, no, ahí cambia, ya no es, ya antes era jueg, a partir de nosotros dice jugamos, cambió, solamente tenemos el ju. Varía su lexema, entonces es un verbo irregular, ¿ya? Así como salir, yo salgo, tú sales, él sale, nosotros salimos, ustedes salen, ellos salen, ¿ya? Varía también, el lexema recuerda que no puede ser tan corto, pero en este caso te dice que puede variar también las desinencias en el modelo que sigue, por ejemplo, los que están aquí, ¿ya? Del verbo ir, yo iba, tú ibas, nosotros íbamos, ustedes, pero imagínate, del verbo ir supuestamente, ¿ya? Y en sus tiempos puede ser también. Por ejemplo, si digo yo ir, no puede ser. Yo iba, tú ibas, él iba. Salir, solo queda ahí. no puede decir yo salir, yo salgo. Entonces ya cambia. Entre otras. Listo. Verbos defectivos. Acá se le reconoce como verbo defectivo, no se emplean en todas las formas de conjugación. Por ejemplo, el único verbo
defectivo que tenemos es, bueno, no es el único, pero es el más frecuente, ¿ya? Y estos verbos defectivos casi no se usan. Pero igual, por ejemplo, el verbo concernir. Solo se emplea en tercera persona del singular. No puedes decir yo concernir, tú concernir, no. Puede ser el concernir sí porque es de tercera persona del singular y sí tiene sentido, pero en el yo, tú, en el nosotros, ustedes no. Entonces, son verbos defectivos que solamente funcionan con una de las personas. Recuerda que nosotros tenemos 3 personas del singular y 3 del plural, ¿ya? Entonces, si conjugas está bien, pero si solamente conjugado con una de ellas es un verbo defectivo. Verbos unipersonales. Solo pueden usarse en infinitivos. ¿Recuerdas cuáles eran los infinitivos? Como terminan en ito. Terminan en ito. En mente, ¿Aso? mayormente, No. No. velozmente. Ísimo, no, ísimo. No. Los infinitivos son aquellos que terminan en ar, ir. ¿Ya? En tercera persona. Los verbos unipersonales solo pueden usarse en infinitivos, es decir, verbos que terminan en ar, ir, que estén relacionados a la tercera persona del singular, y corresponden a fenómenos meteorológicos, por ejemplo, llover, nevar, amanecer, son verbos unipersonales. ¿Por qué? Porque pertenecen a la familia del infinitivo, ar, ir, está en tercera persona el singular y representan o corresponden a fenómenos meteorológicos de la naturaleza. ¿Listo? Por eso reconoces a un unipersonal. Ahora, ¿dónde estás? Ya, aquí sí vamos a un ratito también a estancarnos porque de aquí también hay una práctica. Así que atento. Tenemos verbo copulativo. ¿Qué es un verbo copulativo? Ya empezamos a la clasificación del verbo. Ya vimos modo, tiene indicativo, subjuntivo, imperativo. Ya vimos tiempo, tiene presente, pretérito y futuro, pretérito perfecto, pretérito imperfecto. Ya vimos número, singular o plural. Ya vimos persona, primera, segunda y tercera. Ya vimos aspecto, perfecto e imperfecto. Ya vimos toda esa parte. Ahora nos falta la clasificación, ¿ya? Vamos a hablar de verbos copulativos porque se unen al sujeto con el atributo. ¿Cuáles son los verbos copulativos por excelencia en nuestro idioma? Es ser, estar, parecer o yacer. Bueno, yacer no se usa mucho, por eso no lo han colocado. Pero lo que sí es típico es ser, estar y parecer en todas sus formas, siempre y cuando represente estos verbos. Por ejemplo, dice, Carlos es inteligente. Es viene del verbo... Estar. ¿Qué? No, de ser. Ya, del verbo ser. Entonces, es un verbo copulativo. Expresa la cualidad del sujeto en el predicado. ¿Ya? Entonces, recuerda, copulativo, ser, estar, parecer, en cualquiera de sus formas de comparación. Entonces, vamos a dejar un ratito por acá. No sé cuándo tú usas yacer. Yacer, bueno, como te digo. ¿Cómo? Nada, mis. Ah, ya. El verbo yacer no es muy común, ¿ya? Pero si vemos algún ejemplo, lo mencionamos, Daniel, ¿ya? Ok, Miss. No te preocupes. Y si no vemos ninguno hasta la práctica, yo te pongo un ejemplo para que más... Se inventa uno. ¿Ya? Listo. Entonces, esta parte de arriba ya terminamos. Ahora vamos acá. Indica el tiempo y modo. Ah, esto nos hemos olvidado. Ya, pero antes del tiempo y modo, acá a ese aspecto también ya hemos visto. Ya, aquí está. Copulativo y no copulativo. Obviamente, copulativo, ser, estar, parecer o yacer. ¿Ya? Y no copulativo es cualquiera menos ser, estar, parecer o yacer. ¿Listo? Entonces, iniciamos. Si hablamos del verbo yacer, recuerda que está relacionada con el verbo, o sea, descansar, reposar,
Más o menos de eso viene. Yacer, es decir, por ejemplo, a ver, una oración relacionada. Ya, ahora vamos a ver una oración. A ver, una oración es... Busca en Google. A ver, puede ser... Ah, ya. Mejor yacer allí y esperar la oscuridad. Mejor descansar allí y esperar la oscuridad. Ese yacer, no. Ese yacer puede reemplazar a descansar. Plaza. Sí, reemplaza al verbo descansar, reposar. ¿Listo? Ya. Sí, ahora sí. Dice. Recuerda, ser, estar. Parecer y estar. Pues un ratito. ¿Aló? Pensé que podía. Ya, pues. Ya, chicos, ya a ver, nos vamos aquí. Ser, estar o parecer, o como te dije, puede reemplazar también por yacer. Entonces, tú y yo permanecemos abrazados. ¿Cuál es el verbo? ¿No copulativo? No, ¿cuál es el verbo en esta oración? Ah, abrazado. Permanecernos. Y Copulativo. ¿de qué viene el verbo permanecemos? Copulativo. ¿Pero por qué? No copulativo, ¿no? ¿Por qué es copulativo? Porque viene del derivado permanecer. Copulativo. Oh, escúchame, no te confundas. Es ser, estar o parecer. Parecer, no permanecer. Permanecer. Ya. Permanecemos sí es copulativo porque viene derivado de yacer. Recuerda, yacer es descansar, reposar, dormir o permanecer. Pueden estar ahí, quedarse ahí. ¿Ya? ¿Listo? Entonces copulativo. Contemplo tu bello rostro. Contemplo. Contemplo. ¿Qué es? Contemplo. Copulativo. Discúlpeme. ¿Copulativo o no copulativo? No copulativo. No No copulativo. copulativo. Listo, muy bien, no copulativo. Contigo mi vida cambió para siempre. ¿Cuál es? Cambió. Cambió. Copulativo. No copulativo. No No copulativo. No copulativo. He sido quien te amaba. Verbo. Sido. Yo tiene auxiliar. Yo he sido. Yo he sido. Ya, pero Sido. he sido, ¿de qué viene? Copulativo de ser. Ah, entonces el he sido es copulativo, ¿ya? Porque viene de ser, pero es junto a sí. Si yo he sido quien te amaba. Amaba también es un verbo. ¿Copulativo o no copulativo? No copulativo. No copulativo. Recordé ese día de placer.
Recordé y es no copulativo. Recordé, no Sí. copulativo. Sí. Abajo sería son de ser. Acá, placer, Ah, tampoco, placer. Miss. tampoco. Tampoco. Muy bien. Ya veremos uno de estos ya. Dulces manjares, ¿son qué es? Son, Miss, de ser, es copulativo. Copulativo, muy bien. No, pero lo que está en la olla chica es Alejarme, mis. pero el de Carlos González está ahí. ¿Qué Y se- ese No va a copulativo, no copulativo. No copulativo. Listo. Volver mire, a comérmelos hasta saciarme. Volver, Volveré. Volveré, Miss. volver, Volveré a comérmelos. ¿qué es? No copulativo. No copulativo. Comérmelos. No copulativo también. No copulativo. Comérmelo tampoco es no copulativo. Y a suave ver, estaba. Dulces y suaves. Estaba. Los dos son no copulativos. Ah, no. No, es copulativo, sí es copulativo, porque es el verbo estar. Viene del verbo estar. Parecía un sueño. Del verbo parecer. Parecía Parece del Del verbo verbo parecer. Copulativo. copulativo. claro, copulativos y no copulativos. Sí, Miss. Ya. Recuerda, escucha, ya resolvimos esta primera parte. Donde dice indica el tiempo y modo, esto lo puedes hacer tú porque acá ya hayamos modo. Te faltaría solamente tiempo y modo. Reconocer el aspecto, si ya la acción terminó o no terminó. Te hice pregunta y me dijiste que quedó claro, también lo vas a hacer tú. Esta parte ya lo hicimos. Ahora, aquí también te puedes complicar. Atento, ya primero te voy a explicar la parte teórica y después nos vamos a la práctica. Ya, listo. Tenemos entonces, a ver, nos quedamos, Miss, ¿por qué no hacemos lo de arriba? porque los de Arriba de copulativo y no copulativo. No hemos No. hecho. copulativo y no copulativo, es aspecto, hijo. Aspecto, tiempo y modo. Ah, eso. Ajá. Ya, No estaré. clases de verbos. Ya sabemos cuáles son los copulativos, ¿no es cierto? Sí, Miss. Hasta ahí estamos bien. Ahora, son no copulativos o también llamados predicativos. ¿Ya? Los que dijimos que eran no copulativos también son llamados verbos predicativos. Estos encierran la idea de un predicado o expresan estado, acción o pasión. Pueden ser, por ejemplo, transitivos o intransitivos. Si hablamos de transitivos, es decir, dejan pasar la acción y esta recae sobre un complemento directo. Transitivo, ¿de qué viene? ¿A qué te recuerda la palabra transitivo? El tránsito, Miss. De tránsito, ¿ya? Tránsito, trasciende, nos lleva, ¿no es cierto? Nos lleva a otro lugar. Lo que falta, lo que pasa con el transitivo es que el transitivo va a ser aquel que requiera, necesite sí o sí de un complemento directo. Es decir, de un complemento. Si yo digo, él trajo. Si yo te digo, él trajo, tu pregunta inmediata va a ser, ¿qué trajo? ¿No es cierto? ¿Qué trajo? Claro. Entonces, si yo digo, él trajo, ese trajo es un verbo transitivo, porque le falta, requiere, necesita un complemento. Si yo digo, él trajo panes, ya, él trajo panes. Ahora sí tiene sentido, no me vas a preguntar nada porque ya te dije completo, él trajo panes, pero si yo te digo, él trajo, tu pregunta directa va a ser, ¿qué trajo? O él dijo, tu pregunta, ¿qué dijo? Es un verbo transitivo porque necesita de un complemento, ¿ya? Entonces, para hallar transitivos, nos vamos a detener en el verbo y vamos a ver si ese verbo requiere de su complemento o no. Si requiere de su complemento, es un transitivo. Si no requiere del complemento, por ejemplo, si yo te digo, él bailó o él cantó, bueno, sabes que al cantar, pues cantó. Bueno, él cantó. Ya, ¿qué más me puedes preguntar? Nada. ¿Qué cantó? No, pues, pero una canción necesariamente va a tener que ser una canción. Pero ¿y si quiero saber qué canción? Ahí cambia, pues. Él cantó balada. ¿Qué balada? O él cantó cumbia. ¿Qué cumbia? Ahí sí puede variar. Ahí sí puede ser.
¿Ya? Ahora, vamos a hallar transitivos. Para hallar transitivos, un ratito me voy a parar en el verbo y voy a ver si el verbo requiere o no de su complemento. Si requiere, quiere decir que sí, pues es un transitivo. Y si no requiere, es un intransitivo. Ahora, también vamos a ver verbos reflexivos. Los reflexivos son fáciles, ¿ya? Cuando tú dices, voy a reflexionar, ¿tú reflexionas de actividades o actitudes tuyas o las de las otras personas? Discúlpeme. Cuando tú reflexionas sobre tus actitudes o actitudes del resto. Sobre mis Mías. actitudes. Ya, algo similar ocurre con el verbo reflexivo. El verbo reflexivo es aquella que va, la acción va a recaer en una misma persona, en la misma que la realiza. Por ejemplo, si digo, yo me lavo, ese me, ¿qué indica? ¿A quién indica el me? A mí. A mí. ¿Y qué estoy haciendo yo? Lavándome. Yo lavo. Yo misma, la acción recae en mí mismo. Es reflexivo, porque hay una acción que recae en mí. Por ejemplo, que dice yo me lavo, yo me peino, o puede ser tú te cantas, la acción recae en ti mismo. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo es recíproco? Es fácil. También, ojo, los reflexivos, pronombres, me, te, se, nos o se. Claro, fácil para aprenderse. Métese, nos o se. Por ejemplo, me peino, te peinas, se peina, nos peinamos, os peina, se peina. Ahora, hablamos de recíproco. ¿Cuándo decimos que hay una relación recíproca? ¿Por qué? ¿Cuántas personas actúan en algo recíproco? 2. Ya, entonces va a ser recíproco porque el verbo va a tener un acompañado, es decir, va a tener dos agentes. Si hablamos de nosotros, estamos hablando de dos personas. Si hablamos de ustedes, son dos personas, ¿no es cierto? Nos miramos, nosotros nos. Parece un reflexivo, con la diferencia de que acá hay dos personas. Es recíproco porque es mutuamente. Se miraron mutuamente. Se miraron. Ellos se miraron. También puede funcionar porque ellos se miraron. Son dos personas, mutuamente se miran. Por eso acá dice, puede ser nos, os o se. ¿Ya? Arriba es métese, nos o se. Y acá es nos o se. Ahora, ¿cuándo es un verbo intransitivo? Intransitivo, a ver, si el otro requiere de un complemento, obviamente el intransitivo no requiere, ¿verdad? Si yo te digo, por ejemplo, él dormía, ¿ya? Tú no me vas a decir que dormía, se supone que él dormía, ya estaba descansando, ya. Él dormía, no necesita de un complemento, entonces es intransitivo, porque no necesita más para explicar la acción. Pero si yo te digo, él cocina, tu pregunta es, ¿ya? ¿Qué cocina? Cocina. Necesita de un complemento para entenderse, ¿ya? En transitivo tenemos los pronominales. Van necesariamente unidos a un pronombre, que es un morfema constituido por el verbo, no un complemento, ¿ya? Arrepentirse, ya tiene, tú sabes que arrepentir es el verbo, arrepentirse, si tú dices arrepentirse, indica que él mismo se va a arrepentir de su acción, ¿verdad? Este se indica el pronombre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mis. Ya, entonces ahí también podemos tener un ejemplo de intransitivo, porque acá se entiende. Arrepentirse. ¿Qué puedes preguntar? ¿También aplicaría con vestirse? Claro. Vestirse. Sí, también. Vestirse también. Ahora, ¿cuándo se confunde con el reflexivo? No. Porque reflexivo diría, él se viste. El se está adelante. En cambio, si tú dices vestirse, está acoplado al verbo y va al final. Es un pronominal. Justo. ¿Listo? Sí, mis. Listo. A ver, y también vamos a determinar, si nos alcanza el tiempo, claro, tenemos transitivo, reflexivo, recíproco, pronominal, que pueden ser los intransitivos, y algo que te puedes equivocar, y acá lo vamos a aclarar.
Diferencia, el verbo reflexivo y el cuasi reflejo son parecidos, ¿ya? Y suelen generalmente hacernos confundir. Entonces, es eso lo que vamos a evitar. ¿Cómo lo evitamos? Fácilmente. A ver, dice, por ejemplo, me voy, nos comprometemos a venir mañana. Los verbos cuasi reflejos suelen confundirse con los verbos reflexivos, que también se construyen en pronombres, pero se designan acciones que el sujeto hace sobre sí mismo. Por ejemplo, yo me lavo, él se mira, son reflexivos, ¿no es cierto? Sí, Miss. ¿Cuándo es cuasi reflejo? Cuando la acción también va a recaer, pero no va a recaer en un sujeto, sino ese sujeto va a ver, ¿qué te explico? Va a realizar una acción que aparentemente va a recaer, pero no necesariamente una persona, sino puede ser un movimiento, un objeto, un sentimiento. Por ejemplo, dice, la puerta se abre hacia afuera. La puerta se abre. El que se abra se refiere a la puerta, ¿no es cierto? Ni modo, ¿no? Claro, si decimos que la puerta se abre, nos estamos refiriendo al movimiento que hace la puerta, porque no podríamos decir que la acción recae en puerta, porque puerta no se puede abrir sola, alguien la está abriendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. Entonces, la puerta se abre, se refiere al movimiento. En este caso, este verbo que parece un reflexivo es un cuasi reflejo. ¿Por qué? Porque la puerta no se va a abrir sola, alguien la va a abrir. Se acerca la noche. Parece un reflexivo, pero estamos hablando de un acontecimiento. Que la noche se acerca. Acontecimiento natural. ¿Cómo? Es un acontecimiento natural, no recae en un sujeto. Él siempre se altera si alguien menciona ese viaje. Si dijera, él siempre se altera, sería un reflexivo. Reflexivo. Dice, él siempre se altera si alguien menciona ese viaje. Esa acción de alterarse no recae en él, sino recae en el viaje. A causa de ese viaje, él se altera. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque podemos equivocarnos el cuasi reflejo con el reflexivo. ¿Ya? Y esas formas personales e impersonales se los expliqué más arriba ya. Entonces no hay problema. A ver, vamos a ver lo que nos interesa, lo que nos va a hacer sufrir. La práctica. Sí, ya está copulativo ya está. Ahora, verbos transitivos, intransitivos. Recuerda, el transitivo necesita complemento. Y el intransitivo se entiende así sin complemento. Entonces, yo voy a primero detectar el verbo. Una carta Intransitivo. es sobre la mesa. Una carta hallé. Aquí está el verbo. Si me detengo aquí, una carta hallé. ¿Se entiende o necesita el complemento? No se entiende porque una carta ayer no tiene sentido. Sí, pero la pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde la hallaste? ¿No es cierto? Sobre la mesa. Sobre la mesa. Requiere de complemento. ¿Qué verbo es? ¿Transitivo o intransitivo? Transitivo. Transitivo porque requiere de un complemento. Las luces esparcieron su brillo. Verbo esparcieron. Las luces esparcieron. ¿Qué esparcieron? Brillo, chispa. ¿Qué esparcieron? Su brillo. Su brillo. Complemento. ¿Qué verbo es? Transitivo. Transitivo. La leí en una pequeña habitación. La leí. ¿Qué leíste? Intransitivo. Transitivo. ¿Leíste? La leí. ¿A quién? ¿O qué? No se entiende. La leí, dice. Ya, pero la leí que... Pero ahí tampoco dice que leyó, Miss. Ahí dice en dónde. No, acá dice, la leí en una pequeña habitación. Ya, pero nos dice por lo menos el lugar. Pero si tú dices solamente la leí, pues la pregunta puede ser ¿qué? ¿Dónde? ¿No? ¿Qué o dónde? Sí, pues. Pues no tiene, necesita complemento. Transitivo. Transitivo. En ella decía que ya no vendrías. En ella decía. ¿Qué decía? Transitivo, Miss, porque pregunta qué decía. Transitivo. Ya no lloraré más. Ya no lloraré. Ya no lloré. Ya no lloraré. ¿Necesita de este más o no? No. No.
¿Qué es Necesario. Intransitivo. Es intransitivo. transitivo? ¿Ya ves? Tomé la decisión y la rompí. Tomé. ¿Qué tomaste? Necesito. Transitivo, mi foqueneta. Transitivo. Bebí Tomé la hasta el amanecer. Bebí. ¿Qué bebiste? transitivo. Transitivo. Sentí ira y lloré como una loca. Sentí. ¿Qué sentiste? ¿Qué es? Transitivo. Transitivo. La mayoría es transitivo. Transitivo. Por mi mente corrían los recuerdos. Por mi mente corrían. ¿Qué corrían? Transitivo, Transitivo. Transitivo. Ya aparecía siempre. Tu rostro aparecía. ¿Cuándo? Intransitivo. Transitivo. Transitivo. Ahora nos vamos a los reflexivos, cuasirreflejos y recíprocos, ¿ya? La joven se levantó muy temprano. Ella se levantó. Reflexivo. Reflexivo. ¿Cómo? Reflexivo. Reflexivo, muy bien. Se acordó de esa funesta carta. Recíproco. No, ella sola. Reflexivo. Reflejo. Acordé ella. Sí, Reflexivo. Reflexivo. acordó, ella misma se acordó, ¿no es cierto? Se acordó de esa funesta carta. ¿Ya? Ellos Recíproco, porque son de dos personas. ellos se carteaban de vez en cuando. Claro, recíproco porque ya nos indica que hay dos. Aquel día se habían saludado por última vez. Recíproco. Claro, porque se sobreentiende que hay dos. Se bañó y luego se peinó los cabellos. Reflexivo. ¿Seguro? Así reflexivo. Sí, seguro que es reflexivo. Se bañó, él mismo se está duchando, no lo están duchando. Se peinó, él mismo se está peinando. Ya. Es reflexivo. Reflexivo. Te muerdes las uñas nerviosamente. Cuantirreflexivo. Te muerdes las uñas. ¿Qué te Porque muerdes? termina en es, de morder y termina en es. Claro, es un movimiento que tú generas, te muerdes, pero no la acción no, imagínate, pues no es como que tú morderte a ti mismo, no, estás mordiendo las uñas, que es un movimiento y dice nerviosamente, entonces es un cuasi reflejo. Cuantirreflexivo. Cae sí, pero está relacionado con el movimiento. Él te está esperando. Reflexivo. Reflexivo, muy bien. Listo, esto es fácil. No, espérate, acá hay más. También arriba hay más. Sí. Se había arrepentido de su determinación. Reflexivo. Reflexivo. Se había arrepentido de su determinación, reflexivo. Ellos se amaban por sobre todas las cosas. Recíproco. Los amantes se buscan y se encuentran. Recíproco. Recíproco. Los amantes se van. Recíproco. Recíproco. Te alegraste mucho. Reflexivo. Nos preocupamos por ti. Recíproco. El novio y la novia discutían en medio de los espectadores. Recíproco. Recíproco. ¿Dónde está el nos o el os o el se? Pero dice el novio y la novia porque indica dos personas. Sí, pero la acción no recae en ellos. ¿En quién recae el que discutían? ¿En ellos o en medio de los espectadores o en los que están viéndolo? ¿Es reflexivo? No. ¿No? Entonces, Sí, Reflexivo. es un cuasi. ¿entonces qué sería mi disculpa? Es un cuasi reflejo. Aparentemente la acción está cayendo sobre ellos, sí, pero no cae, es aparente. En realidad ocurre sobre estos espectadores a razón de este sentimiento de discusión. Entonces habíamos dicho que el cuasi es referido al sentimiento, al movimiento, que parece un recíproco, pero no lo es. Él me dijo la verdad. Él me dijo la verdad. Reflexivo. Reflexivo, ¿ya? Personales e impersonales. Fácil. El personal admite
pronombre, el impersonal no admite pronombre y por lo general está en verbo infinitivo, termina en ar, er, ir, en gerundio, ando, endo, yendo, soto, cho, o en participio, ado, edo, ido, ¿ya? Por ejemplo, nadie ocupará tu lugar. Verbo ocupará. Personal. Nadie ocupará. Personal. Amanecí contigo. Personal. Personal. Amaneció ya. Personal. ¿No? Personal, Él, personal. no. ¿Quién amaneció ya? El día. No está que le dice nadie más. Quite un pronombre impersonal. Hace frío, por eso abrígame. Impersonal. Impersonal. Hace frío. Personal, porque te dice. Personales. Abrígame. Acá está el pronombre, mira. Abrígame. Tú. Acá está. Ah, me. Hace 3 meses que no siento tu calor. Personal. No siento Personal. personal. Hace 3 meses que no siento tu calor. Hubo una gran conmoción en mi ser. Personal. Hubo una gran conmoción en mi ser. ¿Cuál es el verbo? Personal. Conmoción. Conmoción. Primer verbo, hubo. Hubo una gran conmoción en mi ser. Yo, él, tú, ¿funciona? No. No admite un pronombre Impersonal. personal. Hace sentirme tan bien. Eso sí está Personal. personal. Aquí está el pronombre. Había Personal. en mi vida una gran felicidad. Personal. Personal. Él es quien me da esta alegría. Personal. Personal. Es el verbo. Me da. Da. Me da. Hace años que anhelaba esto. Personal. Personal. Muy bien. Esto es fácil. ¿Ah? Infinitivo, ir. Gerundio, yendo. Participio, a ver, verbo ir que termina en ado, ido. Ido. Ya está. Ido. Acá te pone el gerundio sabiendo. ¿El infinitivo cuál sería? Saber. Ser. ¿Y el participio? Sabido. No. Ido. ¿Listo? ¿Sabido? Sí, está ¿Bien? el cual ¿Existe eso? ¿Sabido? puede ser sabido o... ¿Sabido? No, pues termina en ado, ido. Relaciónalo con lo que te brinde. Y esta práctica queda para... Miss, pero yo había hecho. ¿Cuál? Ya, Miss, pero ya el hecho. Ahí dice hecho. Ha hecho, infinitivo, hacer. Y gerundio. Gerundio, ¿cómo sería? Haciendo. Haciendo. Proviene del verbo hecho o hacer. Ser.